Muy buenas tardes con todos. Le vamos a dar pase al doctor Fran Almanza, quien es máster en Magistratura Contemporánea por la Universidad de Jaén, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Medellín del año 2020. En los 15 años de experiencia en el Ministerio Público, el doctor Fran Almanza ha desempeñado distintos cargos como fiscal superior, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao, fiscal superior de Ventanilla, fiscal superior adscrito a la Fiscalía Suprema, fiscal superior de lavado de activos, fiscal superior de la Sexta Fiscalía Penal de Lima, fiscal superior anticorrupción de Lima, fiscal superior de la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima y fiscal superior gestor de Miraflores, San Borja y Surquillo, así como experiencia que ha tenido en el ámbito del litigio, que le dan 10 años de ser un abogado litigante, ¿no? Esto lo mantiene constantemente relacionado en todos los temas que tienen que ver con el área penal y procesal penal. Por el lado académico es capacitador graduado del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal del año 2009, organizado por el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y realizado en Santiago de Chile. Es conferencista y expositor a nivel nacional en diplomados organizados por el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y demás organizaciones. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres en pregrado y maestría. Se desempeñó por 16 años como docente de la Academia de la Magistratura y diversas universidades del Perú. Finalmente tiene 10 publicaciones de libros en su especialidad. El tema con el que el doctor Fran Almanza nos va a deslumbrar el día de hoy se titula Neurociencia y Derecho Penal. Un aplauso, por favor, para recibir al doctor Fran Almanza. Doctor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto para mí estar con ustedes esta tarde, agradeciendo la invitación que me ha hecho la Asociación de Estudiantes. Y bueno, este es un curso, creo que lo han logrado entre varias instituciones, entre ellas el Colegio de Abogados, ¿verdad? Entonces, que ustedes hayan dado cita en un número tan nutrido de personas, son aproximadamente, por lo que veo, casi 200 personas y algo más las que tengo acá al frente. Vamos a tratar de hacer que esto valga la pena, ¿sí? Y la única forma de lograrlo es que eventualmente ustedes puedan participar, ¿sí? Mi idea es que yo dé algunas palabras, haga algunos comentarios, plantee algunos temas, y a partir de ahí tengamos una ronda de preguntas donde ustedes puedan hacer saber sus inquietudes y esto aterrice en algo, ¿cierto? Muy bien. Sin más preámbulos, ya quiero yo entrar en cuento. El tema parece fuerte, el tema parece importante. El tema, desde su nombre, dice la neurociencia y el derecho penal, ¿sí? Y eso como que suena fuerte, ¿verdad? La neurociencia y el derecho penal. ¿Qué tiene que ver el derecho penal con la neurociencia? Pareciera ser la primera pregunta que tendríamos que responder. Y sobre ese particular, lo que les quiero decir a ustedes es que la neurociencia es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo es que hacemos para pensar? ¿Cómo es que hacemos para tomar decisiones? ¿Cómo es que hacemos para recordar? Si podemos equiparar el cerebro con algo, ¿con qué lo equipararíamos? Con una computadora, ¿verdad? Nuestra computadora es el cerebro. Desde el cerebro, nosotros organizamos todo lo que hacemos. Entonces, a partir de allí, si ustedes van a ver en el cerebro, existen varias zonas. Y esto, recién en los últimos años, está siendo materia de un estudio exhaustivo. Lo que se sabe de neurociencia debe ser, creo yo, en los últimos 20 años, es lo que tenemos en neurociencia. Porque en el siglo pasado, allá por el 1900,
de neurociencia se sabía casi nada. El estudio del funcionamiento del cerebro, el estudio de cómo funciona el cerebro, recién está siendo muy tocado, recién está siendo muy profundizado a partir de este siglo. En estos últimos 20, 22 años es que tenemos todo el desarrollo en neurociencia. ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con que la neurociencia se haya estudiado tanto? El problema es que ha sacudido todo lo que es el derecho penal. Que la neurociencia haya avanzado tanto, ha sacudido, ha significado un sismo de varios grados en todo lo que conocemos del derecho penal. ¿Sí? La pregunta es, ¿puedo desplazarme? ¿Puedo mover el micrófono y caminar? ¿Sí? Porque después de almuerzo a esta hora es una cosa muy bonita. Esto lo voy a convertir en un pequeño dormitorio. ¿Cómo verme, no? ¿Sí? Muy bien. En un teatro como este, con la cantidad de personas que hay, con un escenario de 2 niveles, con un camerino donde he estado, lo que se me ocurre hacer a continuación es cantar. ¿Verdad? Es lo que se me provoca hacer a continuación. Pero no voy a cantar. Lo que voy a hacer es plantear inquietudes. Vamos a empezar viendo en derecho penal la teoría del delito. Empezamos con la primera diapositiva. Si la podemos manejar, ¿sí? Muy bien. Ustedes saben que para que un hecho se considere delito, para que una conducta, un comportamiento sea delito, se tiene que satisfacer ciertos presupuestos, ciertos elementos. Si esos elementos son satisfechos, el comportamiento es delito y te meten a prisión o te aplican una pena. Pero para que te aplican una pena, para que tu comportamiento sea delito, se tienen que satisfacer esos presupuestos. Primer presupuesto, que haya un comportamiento penalmente relevante. Segundo presupuesto, que ese comportamiento sea típico, que ese comportamiento sea antijurídico, que ese comportamiento sea culpable y por último, que ese comportamiento sea punible. Bien, eso hacemos los abogados. Establecemos cuando un hecho cumple los presupuestos para ser delito. De todos los controles, el control más brutal, el control más fuerte, el control más drástico de todos es el control penal, porque es la última ratio. El control penal implica que te encierren, que te quiten tu libertad. Por eso es que ese es un control que para que se aplique, para que a una persona le digan has cometido un delito, esos presupuestos tienen que ser escrupulosamente verificados y todos tienen que haberse cometido. Y acá es que, como veremos, impacta fuertemente la neurociencia. ¿Cuál es el primer presupuesto para que un comportamiento sea delito? Yo les explico a mis alumnos en pregrado, les digo, mira, imagínate que todos son filtros, filtro conducta, filtro tipicidad, filtro antijuricidad, filtro culpabilidad. Imagínate un sistema de varios filtros. Si el comportamiento pasa el primer filtro, pasa el segundo, pasa el tercero, pasa el cuarto y pasa el quinto filtro, ese comportamiento es delito. Pero si en alguno de los filtros el comportamiento se queda, no es delito. Si se queda en el filtro del comportamiento, si se queda en el filtro de la tipicidad, si se queda en el filtro de la antijurisdicción o culpabilidad, no es delito, pero se tiene que satisfacer todos los filtros, ¿sí? Y el primer filtro es el filtro del comportamiento penalmente relevante. ¿Cuándo un comportamiento es penalmente relevante? Un comportamiento, una conducta es penalmente relevante cuando es una conducta humana. El derecho penal no está pensado en conductas de animales, ¿cierto? Ni está pensado en conductas de extraterrestres, de alienígenas. El derecho penal está pensado en conductas humanas. 2, no en cualquier conducta humana, sino en una conducta humana consciente. ¿Qué es una conducta humana consciente? Juiciosa. Yo me tengo que estar dando cuenta de lo que hago. Para que el comportamiento sea relevante, yo tengo que estar juicioso en mi juicio, consciente.
¿Cuándo no estás juicioso? Bueno, no estás juicioso cuando tomas y se te apaga la tele. ¿Les ha pasado? Nunca, ¿no? Al día siguiente no te acuerdas, sino de que apareciste durmiendo en alguna... ¿Cómo llegué acá? Estuviste inconsciente. ¿Quién actuó? Tu subconsciente. Se te apagó la tele, no te acuerdas de nada. Estuviste bailando desnudo encima de una mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es un comportamiento juicioso, por lo tanto, relevante penalmente, no es, ¿cierto? ¿Qué cosa queda afuera? Hipnosis, ebriedad letárgica, ¿cierto? ¿Qué queda afuera? Todos los comportamientos, reflejos. Por último, el comportamiento tiene que ser voluntario. Esto es con control. Tú tienes que controlar lo que haces. Cuando hay una fuerza física irresistible, no hay control. Entonces, el comportamiento tampoco es penalmente relevante. Y por último, el comportamiento tiene que ser exteriorizado. ¿Qué quiere decir? El comportamiento tiene que haberse sacado de tu mente y pasado a los hechos. Porque el pensamiento no delinque. ¿Sí? Imagínense si el pensamiento delinquiera. ¿Quién de ustedes estaría libre? Yo tendría tal vez varias cadenas perpetuas por violación. ¿Cierto? Pero felizmente el comportamiento no delinque, ¿verdad? El comportamiento no delinque. Muy bien. Cuando ya tengo un comportamiento penalmente relevante, lo que tengo que mirar es si ese comportamiento penalmente relevante, porque es humano, porque es voluntario, porque es consciente, porque es exteriorizado. Ya tengo el comportamiento, tengo que mirar si ese comportamiento es típico, ¿verdad? Encuadra en los elementos normativos y descriptivos de un tipo penal. Encuentra correlato con la tipicidad subjetiva prevista en el Código Penal. Para eso se hace el análisis de tipicidad. Y ahí se verifica qué tipo de comportamiento es. Si de acción, de omisión propia, de omisión impropia. Es un comportamiento y ha causado el resultado en delitos de resultado. Es un comportamiento que ha incrementado el riesgo permitido. Tipicidad objetiva. Imputación objetiva. Dolo, culpa. Cuando ya hay tipicidad, ya terminó la chamba del fiscal. Si el fiscal te prueba un comportamiento típico, vaya desfilando a la cárcel. Ahí está la cárcel, va yendo. Porque el fiscal te probó un comportamiento típico. Para el fiscal se presume que ese comportamiento típico es antijurídico, es culpable y es punible. ¿Quién tiene que discutir que no hay antijuricidad, que no hay culpabilidad y que no hay punibilidad? ¿Quién lo tiene que hacer? La defensa. A la defensa tiene que decir, no es antijurídico porque hay una causa ¿de qué? De justificación. ¿Y la defensa qué tiene que decir? La defensa tiene que decir, ese comportamiento no es culpable porque hay una causal de exculpación. Entonces, doctor Almanza, si hay un comportamiento típico, antijurídico, culpable, hay punibilidad si no hay excusas absolutorias, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, te aplican el control penal. Yo pregunto, cuando una ronda campesina, cuando una comunidad nativa, cuando una junta vecinal, cuando alguien en la calle aplica chapa tu choro, ¿hacen ese análisis? Analizan si es comportamiento voluntario, consciente, analizan si es típico, si hay causas de justificación, si es reprochable, o simplemente te dejan paralítico. ¿Quiénes hacemos ese análisis? Los abogados, en un estado de derecho, porque solo así establecemos que hay delito o no. Entonces, doctores, para eso sirve la teoría del delito, ¿sí? Muy bien. Éramos felices y no lo sabíamos.
¿Han oído hablar de eso o no? Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Y por qué éramos felices y no lo sabíamos? Éramos felices y no lo sabíamos porque la bendita neurociencia no se había aparecido. ¿De acuerdo? ¿Nosotros qué decíamos? ¿Nosotros qué decíamos? Cuando la bendita neurociencia no se había aparecido. Miren lo que decíamos. Culpable. ¿Cuándo eres culpable? Eres culpable cuando tu comportamiento es reprochable. ¿Cierto? La pregunta para todos. ¿Cuándo tu comportamiento es reprochable? Primero, cuando tienes mayoridad. O sea, cuando eres mayor de 18 años. ¿Cierto? De lo contrario, que eres un inimputable. Segundo, ¿cuándo más tu comportamiento es reprochable? Cuando alcanzas a comprender lo que haces. ¿Cierto? ¿Y cuándo más tu comportamiento es reprochable? Cuando pudiste haber actuado distinto, pero no lo hiciste. Pudiste haber hecho lo contrario. Y acá en culpabilidades, sobre todo, donde la neurociencia viene y nos golpea. Miren, la primera pregunta que se hace a la neurociencia. Miren, no quiero agredir a nadie, no quiero ofender a nadie, yo quiero que nadie se sienta mal con lo que voy a decir. ¿De acuerdo? Pido disculpas previas. ¿Por qué se responde penalmente a los 18 años? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se responde penalmente a los 18 años? ¿Por qué? Porque se dice que a los 18 años, ¿qué tenemos? Y cuando tenemos mayoría de edad, ¿qué tenemos? Madurez. ¿Qué tenemos? El tope de toma de decisiones. Y respondemos por lo que hacemos y respondemos hasta con la cárcel, ¿cierto? ¿Y saben qué dice la neurociencia? La neurociencia dice, no, güey, no, no. Y tú le dices, ¿por qué no? Y la neurociencia te dice, porque hemos estudiado el cerebro. Les dije, la neurociencia estudia el cerebro, ¿no? Y todos los neurocientíficos coinciden hoy día, todos. Esto es uniforme, es unánime, nadie está en contra. Todos los científicos del cerebro coinciden ¿en qué? En que el cerebro termina de madurar alrededor de cuando la persona tiene 30 años. Por eso yo explico que las mayores estupideces de mi vida las he hecho antes de cumplir 30. ¿O no? ¿Por qué? Porque tu mente todavía no ha alcanzado ¿qué? Así es. Por eso es que yo a mis alumnos les digo, esperen a casarse ¿a qué edad? 31, ¿verdad? 31. ¿Ven? Entonces yo pregunto, ¿qué es lo primero que la neurociencia sacudió en el derecho penal? ¿Cierto? La edad para responder penalmente. Y cuando los penalistas salieron al frente, a los penalistas les preguntaron, ¿y cuál es el criterio para decir 18 años? Y los penalistas, ¿qué dijimos? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque a alguien se le ocurrió. En algunos países es a los 16 años, en otros países a los 21, en otros a los 23. A nosotros se nos ocurrió ponerle ¿qué edad? ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió. ¿Hay algo de ciencia en esto? No. Con lo cual, la inimputabilidad restringida, la inimputabilidad relativa, ¿hasta qué edad debería elevarse por lo menos? ¿Hasta los 30 años? Por eso es que los jóvenes de hoy día quieren ser A, mañana quieren ser B, pasado mañana C o no. ¿Cierto? ¿Y por qué tienes 10 enamoradas? ¿Por qué tienes 10 enamorados? Porque estoy buscando.
¿cierto? Una amiga me decía, estoy besando sapos. ¿Para qué? Para que en uno de esos sapos beses al príncipe, ¿verdad? Y te quedes con él. ¿Sí? ¿Y yo qué soy? ¿El príncipe o un sapo? Le decía. Y ella me decía, estás todavía de sapo. Muy bien. Entonces, bien, la mayoría, primer golpe certero de la neurociencia. ¿De acuerdo? ¿Golpe que hizo sentir a los penalistas o no? Segundo golpe de la neurociencia, pero este sí es un golpe tipo el que le dieron a Maicelo y ahí quedó, ¿no? ¿Cierto? Este golpe sí es culpabilidad, exigibilidad. Pudiste haber hecho algo distinto y no lo hiciste. Pudiste haber actuado de otro modo. ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío, libertad. Mataste, pero pudiste no hacerlo. Violaste, pero pudiste no hacerlo. Fuiste adúltero, pero pudiste no hacerlo. Mis libros de neurociencia han salvado mi matrimonio. Yo le he llevado a mi mujer y le he dicho, mira, amor, la ciencia dice que no se puede corregir a la naturaleza. Yo no pude elegir. Yo soy así. Es mi esencia. ¿Cierto? Y mi mujer agarró un fierro y me dio un fierrazo y me dijo, esta también es mi esencia, la agresividad. Pero con ese ejemplo, ¿qué les quiero decir? Que si lo que dicen los neurocientíficos es verdad, si los científicos tienen razón hoy día y no existe el libre albedrío, así como lo pensamos nosotros, ni yo pude ser distinto a ser adúltero, porque era mi esencia, ni mi mujer pudo ser distinta cuando me metió el fierrazo, ¿por qué? Porque también es su esencia. Si mi mujer hubiera sido distinta y hubiera tenido otra esencia, ¿qué me hubiera dicho? No te preocupes, mi amor. ¿Cierto? Somos iguales. Entonces, a ver, ¿van entendiendo la idea o no? ¿Por dónde va la cosa? ¿Qué es lo que dicen los neurocientíficos? Los neurocientíficos nos han metido un baldazo de agua con hielo, los penalistas. Han agarrado y nos han dicho así, ¡suá! La libertad que tú dices, que sustenta el derecho penal, el libre albedrío, la posibilidad de actuar distinto, no existe. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque tu comportamiento casi nunca lo puedes cambiar. Fuerte, ¿verdad? ¿Se imaginan qué pasaría si fuera así? Pregunto, si los neurocientíficos tendrían razón y el comportamiento no es libre, el libre albedrío no existe, la libertad no se da, ¿saben qué tendríamos que hacer en este momento? Todos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quién me lo dice? ¿Tendríamos que pararnos y largarnos o no? Porque estamos perdiendo el tiempo. Porque el derecho ya no tendría ningún sentido. La pregunta es, ¿en qué basan los neurocientíficos su conclusión? ¿En qué basan? Primero le preguntan a los abogados, ¿en qué basan tu comportamiento libre? ¿En qué basan el libre albedrío? Y los abogados le decimos, en lo mismo que en los 18 años. O sea, ¿en qué? ¿En qué? En nada. Porque así siempre ha sido. Así es y así será. Paupérrimo razonamiento, ¿verdad? Pero los neurocientíficos, ¿qué cosa empezaron haciendo para llegar a estas conclusiones de ahora? Empezaron analizando animales.
Y cuando analizaban animales, analizaban un animal, por ejemplo, un delfín. Ustedes saben que un delfín es un animal muy inteligente, ¿verdad? Pero también es muy agresivo. También es muy cruel. Y es su esencia. ¿Han visto ese cuclillo? ¿Vieron el pajarito este chiquito que sale en los relojes? ¡Cucú! ¿Se acuerdan? Ese pajarito que sale en los relojes, ¡cucú! Ese es el cuclillo. ¿Y cuál es la característica del cuclillo? Este animalito es un animalito que tiene una esencia. ¿Y saben cuál es su esencia? Su esencia es que el cuclillo, la cuclilla, cuando pone un huevo, nunca hace un nido. Y ustedes dirán, ¿dónde diantres pone la cuclilla el huevo? ¿Saben dónde lo pone? En el nido de otra ave distinta. Y cuando le pone el huevo, el cuclillo, en el nido de otra ave distinta, este cuclillito bebé rompe el huevito y nace. ¿Y saben lo que hace el cuclillito? Tira todos los demás huevos. Y se queda como único. ¿Y quién lo cría? Una ave que no es su madre. Y su madre nunca volvió. Simplemente dejó el huevo y se largó para jamás volver. ¿Y el cuclillo salió hijo de su madre o no? ¿Qué hizo cuando nació? Tiró todos los demás huevos y se quedó como hijo único. Y es tan lindo el cuclillito y es tan malo a la vez, ¿cierto? Pero digo, ¿es así? ¿O lo trae en sus genes? Lo trae en sus genes. ¿El delfín es así o lo trae en sus genes? Lo trae en sus genes. Pero encontraron un topillo en Estados Unidos. Un topillo es como un roedor de monte. ¿Que saben qué? Ese topillo tiene ciertos genes que lo vuelven monógamo. Así como las palomitas piuranas, que cuando su parejita, que es su parejita de toda la vida, se muere, se matan, ¿verdad? ¿O no? ¿Y por qué son fieles? ¿Por qué? Porque está en sus genes. ¿Los seres humanos somos así? ¿La fidelidad está en nuestros genes? No. Pero ¿saben qué hicieron los científicos? ¿Saben qué está haciendo la ciencia hoy día? Está manipulando especies. ¿Saben qué hicieron con la cuclilla? Le modificaron genéticamente y le hicieron que haga su nido y que sea maternal. Al delfín lo volvieron bondadoso. Claro, no a todos, a uno, ¿cierto? Solamente modificándole genéticamente. Y al topillo lo volvieron promiscuo. ¿Cierto? Doctor, alguien preguntará, ¿y a mi pareja lo pueden volver fiel? Tal vez sí. Entonces, con los animales, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que están condicionados a ser de una manera o no. Entonces, la pregunta es, dijeron, ¿y los seres humanos tal vez estamos en el mismo camino? ¿Saben qué dijo el derecho penal? No. No. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿qué tiene? Inteligencia. Capacidad de discernir, evaluar entre lo bueno y lo malo, autodeterminarse después de comprender, ¿cierto o no? Por lo tanto, al ser humano sí se le puede exigir actuar de manera distinta. Eso decimos los penalistas, ¿cierto? Pero ¿qué dicen los neurocientíficos? Vuelvo a pedir disculpas si alguien se siente ofendido. Cuando te enamoras, ¿decides? ¿O es química? Química. Amija, ese no te conviene. Mija, ahí. Ese tiene esto, ahí. Pero ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Eso es química. Cuando tenemos pareja, decidimos nosotros racionalmente, no, eso es química. No creas que decides con quién te metes. Doctor, pero para el gasto será. ¿Cierto? Pero no creo que sea para el gusto. Vamos. A las personas que tienen atracción por alguien de su mismo sexo, en algunos países los ejecutan, porque consideran que eso es delito o no. ¿Qué dicen los científicos? No se puede corregir a la
naturales. ¿Ven? ¿Saben qué se ha encontrado en los violadores? Que tienen genéticamente cierto nivel hormonal, que los condiciona a eso. Las personas violentas. Chicos, yo he cometido en mi vida seguramente muchísimas equivocaciones cuando me creía el cuento del libre albedrío, porque he sido fiscal durante muchos años. ¿Sí? Y vamos, cuando yo iba a un hospital, porque estaba de turno en temas de COVID, ¿cierto? Y llegaba una persona que se había ingerido pastillas para matarse, ¿cierto? Se había intentado suicidar. ¿Saben lo que yo llegué a hacer? Decirle al médico, atiende primero a los que vienen por COVID. Atiende a los que quieren vivir. Y a este que se quiere morir, lo atiende si te queda tiempo. ¿Sabes lo que me dijo un médico? Me dijo, no seas animal. Ese tipo que se ha querido matar, no es que es cobarde, no es que es débil, no es que no quiere afrontar la vida, no es que es una persona que no merece que lo atienda. Si este ha llegado a ese extremo, es porque su dopamina está en el piso, es porque su serotonina se ha caído, es porque sus neurotransmisores se han desequilibrado y está en una profunda depresión. Y a este lo puedo levantar solamente con un tratamiento ¿de qué tipo? Hormonal. Con neurotransmisores. Elevándole dopamina, elevándole serotonina. ¿Me entiende? Y lo voy a sacar de ese cuadro. Pero no. ¿Qué dice el que no entiende ciencia? Un cobarde. No asume su vida. Pregunto, ¿un científico piensa distinto o no? ¿Y cuál es el problema de los abogados? Creemos saberlo todo. ¿Sí? Ustedes han visto a los niños en el colegio, los que somos papás y tenemos niños en el colegio. A veces hay algunos niñitos en el colegio bien agresivos o no. Que le pegan a todos o no. Ya, porque es niño malo, ¿verdad? ¿Saben por qué es eso o no? Porque ese niño en el 99.9% de los casos vive demasiada violencia familiar. Le pegan, hay violencia en su casa, hay problemas en su casa, y esta criatura todos los días de su vida lo que hace es incrementa el cortisol, dispara el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Otro neurotransmisor que se te dispara en circunstancias de estrés. Por ejemplo, si en este momento yo saco un cuerno de vaca, esas ametralladoras, ¿cierto? Y digo, los voy a matar a todos. O dicen, se está saliendo el mar en Chimbote. O dicen que va a haber terremoto. ¿Qué nos pasa a todos? ¿Qué tenemos en ese momento todos? ¿Qué tenemos? Estrés, ¿cierto? Preocupación. Y cuando tenemos preocupación, nuestro cortisol se dispara. Y cuando el cortisol se dispara, ¿saben lo que hacen, mis queridos doctores? El cortisol desequilibra tus neurotransmisores. El cortisol te dispara tu oxitocina, te tira al piso tu dopamina, te bloquea tu sistema. ¿Y saben qué haces tú ahí? Por lo general, cuando te dispara tu oxitocina, te vuelves muy agresivo. ¿Se entiende? ¿Algún abogado lo han visto defender alegando estas cosas? ¿Pidiendo estos exámenes? ¿Sí es tan barato hacerlos? ¿Sí? Entonces, cuando yo a los neurocientíficos les pregunto y les digo, ¿qué tenemos que hacer? Me dicen, mira, Cholo, lo primero que tienes que hacer es entender esta vaina. ¿Sí o no? Siguiente PPT. Todos pueden dormir acá hoy día, todos, menos el que dirige los PPTs. Él es el único que debería estar despierto. Entonces, miren, esa libertad, ese libre albedrío, esa posibilidad de haber actuado de modo distinto, ese fundamento del reproche penal por exigibilidad, hoy día ha sido atacado de una manera fuerte, feroz, por la neurociencia. ¿Por qué?
Porque nos han demostrado científicamente que no es como nosotros pensábamos. Que ese libre albedrío no es como lo teníamos concebido. Siguiente. Miren. Quiero mostrarles un esquema de neurotransmisores que ni siquiera a veces los conocemos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las dopaminas, cuando tenemos sexo, ¿cómo te sientes después? Doctor, yo soy virgen. Bueno, es tu problema, ¿cierto? Cuando tenemos sexo, ¿qué es? Después de un orgasmo, claro, lo siguiente que experimentas, felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se te eleva tu dopamina, tu neurotransmisor del placer. Cuando estás gracioso, pilas en una fiesta, animado, eres el alma de la fiesta, ¿por qué? Porque tienes arriba tu serotonina. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no te acuerdas ni dónde dejaste tus llaves, regresas, cuando eres viejito? ¿Qué se te cae? Los glutamatos, la memoria, la atención. Cuando estás manejando a 120 kilómetros por hora, 140, 160, ¿qué se te eleva? La adrenalina. Y así, la noradrenalina. Estás eufórico, las endorfinas, ¿cierto? Estás calmado. Vamos, ¿con esto qué les quiero decir? Que los neurocientíficos me han dicho, por lo menos en casos penales, de los 3 jueces, uno tendría que ser científico, uno tendría que ser biólogo, uno tendría que ser químico, uno tendría que verificar eso. ¿Para qué? Para que dentro de las medidas que se le den al procesado se incluya un tratamiento de ¿qué? De compensación. Doctor Almanza, ¿y en el mundo quién ya lo entendió así? En el mundo ya lo entendieron así los gringos. Porque los gringos hace más de 10 años no condenan a nadie a pena de muerte. ¿Por qué? Porque antes de condenarlo, le hacen varios exámenes neuronales, ADNs. ¿Cierto? ¿Para qué? Para verificar si realmente actuó como actuó porque pudo actuar distinto o estuvo condicionado. Y a partir de allí, ¿qué le ordenan? Junto con una sanción, ¿qué le ordena? Un tratamiento. ¿Ven? Siguiente. Miren. Eso que ven ahí es un cerebro. Los que tienen las PPTs van a enterarse que cada parte del cerebro controla emociones, denominación de objetos, la visión. Por eso es que cuando tienes una lesión en alguna parte del cerebro, eso se ve afectado. ¿De acuerdo? Eso es ciencia. ¿Sí? Hay una parte del cerebro que ve recuerdos. Por eso es que cuando los científicos quieren saber si estás mintiendo o diciendo la verdad, te dicen, ¿estuviste en el hostal Delicias? Y tú le dices, jamás. ¿Conoces los cuartos del hostal Delicias? Nunca. ¿Cierto? Y tu Wi-Fi se activa. No. Ya, pero no, acá no pasa eso. Lo que hacen es te iluminan el cerebro con ciertos líquidos que te hacen tomar, te conectan el cerebro y te muestran un video o fotos del hotel. Y si la parte del recuerdo en tu cerebro se activa, estás mintiendo, papá, si has estado allí. ¿Me entienden? ¿Eso sirven delitos o no? Porque al delincuente, ¿qué cosa le muestras? La escena del crimen. Y si su cerebro, en la parte de la memoria, se activa cuando ve esas fotos, estuvo allí. Yo no sé si mató, pero que estuvo, estuvo. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Eso es ciencia. ¿Se entiende? Está haciendo mucho calor. La verdad es que ya me fatiga.
¿Sí? ¿Les parece interesante lo que les estoy diciendo o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Me quieres ayudar? Sí. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Respondiéndome una pregunta. ¿Pues? ¿Sí? Ella está bajo juramento, es testigo en este momento en un caso. Es testigo. Si respondes adecuadamente, te regalo un libro. Eres testigo. ¿Qué cosas traía yo hace un rato y me lo quité? ¿Qué traía? Una corbata. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo era mi corbata? Descríbela. No digan nada ustedes. Quiero que la describa con exactitud, con detalle. Y si no, no. ¿Sin diseño o con diseño? ¿Qué le pedí? ¿Qué le pedí? La verdad, ¿cierto? Y si me decía la verdad, se ganaba un libro. ¿Pero qué me dijo? Tan fácil era decir no recuerdo, ¿verdad? Tan fácil era decir no recuerdo. ¿Pero qué hizo? Aseguró lo que no estaba segura. Y si no hacía eso, se ganaba un libro. Porque le dije que responda solo lo que estaba seguro o no. Y si tenía dos coincidencias, se ganaba su libro. Pero ¿saben qué aseguró? Que no tenía diseño. Y yo jamás he usado una corbata en mi vida sin diseño. Todas mis corbatas tienen diseño. Esta, por ejemplo, su diseño es de bolitas. ¿Me contaste? ¿Ven? Entonces, la pregunta es, ¿por qué ha pasado eso? ¿Y saben por qué ha pasado eso, chicos? Porque los neurocientíficos han descubierto que tu cerebro siempre te completa información que no le interesa. Cuando tú no recuerdas algo porque a ti no te interesó, ¿cierto? ¿Quién sí se hubiera dado cuenta si mi corbata tenía diseño o no? ¿Quién? ¿Alguien que le interesa? ¿Está metido en moda o no? A él le hubiera interesado. ¿A los demás les interesa? ¿Por qué no? Porque están más interesados en la exposición que en la corbata. Pero me tenías que responder. Y eso hacen los testigos siempre. Responden mentiras creyendo que son verdades. Porque tu cerebro te completó la información. Vamos, siguiente. Miren. Esto es ciencia. Los abogados no somos científicos. Esto es ciencia. ¿Saben qué hemos hecho los abogados con los neurocientíficos? Les hemos dado la espalda. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para la ciencia. Michele Tarufo, mi gran maestro, al que siempre voy a recordar que ya está en otra vida, Michele Tarufo dijo, así como van estableciendo los neurocientíficos lo que vienen estableciendo, tal vez la autodeterminación en materia civil, la autonomía de la voluntad en materia civil, el libre albedrío en materia penal, y etcétera, la religión, etcétera, va a tener que ser replanteado en su totalidad. Tal vez tengamos en derecho que cambiarlo. Miren, siguiente. Miren, déjate ahí. Yo pregunto, ¿en los procesos penales hay genetistas o no?
Cuando mi hermanita estaba de novia, yo le dije, te felicito, te vas a casar. No, todavía mi hermanito me dijo, no acepté el matrimonio. Y yo le digo, pero tienes que decidir, o sea, tampoco puedes estar en eso, ¿no? Y ella me dijo, ¿qué me aconsejas? No sé, decide tú. Y me dijo, ¿pero qué me aconsejas tú como abogado, hermanito? Yo le dije, contrata un economista para que haga una proyección de ingresos de tu pareja. Contrata un genetista para que vea todos los problemas de la familia de tu pareja, para que sepas lo que van a tener tus hijos. Porque las enfermedades se heredan o no. Las taras se heredan. Las habilidades se heredan. Los vicios se heredan. Porque todo eso, ¿a dónde va? A tus genes. Por eso la primera visita que yo hago con las parejas que tengo es donde su mamá. Y ustedes, chicas, hagan lo mismo. Vamos, los ADNs, los electroforesis. Ahora vamos a ver con detalle estos exámenes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver con detalles. Pero ¿qué les digo? Los científicos hoy día analizan todo eso. Entonces, siguiente. Hay algunos casitos que les quiero comentar. Por ejemplo, este casito, ¿han visto el caso de esta chica? Semenja. ¿Quién era ella? Una atleta. Una atleta que rompió todos los récords en las Olimpiadas. ¿Pero qué tenía? Una construcción genética de hombre. Y tenía testículos internos. Tenía una suerte de hermafroditismo. Pregunto, ¿ella estaba en ventaja frente a las demás mujeres en Olimpiadas o no? Es como si mandaran competir a mujeres contra hombres. ¿Ven? ¿Y quién logró la nulidad de las medallas? Los que hicieron el pedido basados en estudios científicos. ¿Quién es este señor Alan Turing? ¿Saben quién es? ¿Quién es? Es un matemático. Es un matemático que tal vez salvó la vida de millones de personas. ¿Por qué? Porque en la guerra contra los nazis, este matemático se encargó de descifrar las comunicaciones nazis que venían encriptadas a través de un sistema matemático y numérico. Es uno de los más grandes héroes de la historia, porque gracias a que se descifró se ganó la guerra. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra? ¿Se imaginan? Ustedes no habrían nacido. Por lo menos yo no, porque no tengo raza. Pero ese señor matemático que hizo esa proeza fue condenado a cárcel. ¿Por qué? Por la peor conducta deshonrosa. ¿Y saben cuál fue esa? Ser homosexual. Yo pregunto, cuando ya se murió y pasaron muchos años de su muerte en Inglaterra, le pidieron disculpas póstumas, lo absolvieron de todos los cargos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que su condición no era un vicio, sino ¿una qué? El que es homosexual, varón o mujer, ¿es un pervertido, como lo condenaron a este señor? Sí, pues, pero a veces no entendemos ese tipo de cosas, ¿cierto? Hoy día los neurocientíficos te lo están explicando. ¿Quién es Johann? ¿Quién es? Un asesino serial. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? Excelente. Estás bien cerca de ganarte tu libro. A nada. Ese señor es un asesino serial. ¿Saben qué es lo que hizo? ¿Saben qué es lo que hizo? Mató a 12 mujeres de distintos países. Vamos caliente. ¿Después qué pasó? Fue condenado a cadena perpetua. Lo condenaron a cadena perpetua y cuando lo condenaron a cadena perpetua desde el penal fue el más grande genio literario de esa época. Escribió con una calidad que sus obras se hicieron mundialmente
conocidas. ¿Y qué hicieron las asociaciones de escritores mundiales ante tal genio de la literatura? ¿Qué hicieron? Pidieron que se le indulte. Y luego de 12 años, o 11 años creo, salió en libertad. ¿Sí? Y fue a dar conferencias por distintos lugares. A Chimbote también vino, creo. ¿Sí? Pero ¿saben cuál fue el problema? Donde iba se moría una mujer con las mismas características. Y murieron casi 20 personas más después de que él salió en libertad. Hasta que al final lo descubrieron que él era el que mataba a toda esa gente. Y cuando lo volvieron a capturar, le dijeron: tú eres famoso, tú eres exitoso, tú eres millonario. ¿Por qué sigues haciendo eso? Si tú eres un genio. Y él dijo: no eres tú, soy yo. ¿Cómo lo explicarían los neurocientíficos? Lo tenía en los... No lo podía cambiar. ¿Cierto? Porque era su condición. Hay varios casos más. Uno de ellos es el de un violador, también en Inglaterra. Violaba menores de edad. ¿Y saben qué? Su abogado dijo que él tenía problemas. Así que le encontraron un tumor en el cerebro. Y se lo sacaron. ¿Sí? Y cuando fue dado de alta, se volvió un acosador. Acosaba a todas las mujeres que tenía en su entorno, ¿cierto? Y le dijeron: ya ves, no era el tumor. Cuando le hicieron exámenes, ese tumor estaba volviendo a salir. Entonces, ¿qué? ¿Dónde estaba ese tumor? En la parte del cerebro que define tu sexualidad. Doctor, yo debo tener un tumor, dicen por ahí. No lo sé. ¿Quién quita, verdad? Pero yo pregunto, lo que los neurocientíficos nos están haciendo hoy día, ¿es una llamada de atención bien grande o no? Quiero hacer una reflexión, una pequeña reflexión. ¿Qué cosa quiero decirles a ustedes? Yo no creo, no estoy convencido de que el libre albedrío no exista. Yo creo que sí existe el libre albedrío. Yo creo que sí las personas podemos tomar decisiones. Yo no creo en el determinismo. Yo no creo que todo es como tiene que ser. No. Yo sí creo que puede haber un libre albedrío. Pero ¿saben qué? No como lo conocemos los abogados, ni como nos dicen los neurocientíficos. O sea, que no existe. Yo sí creo que hay alguna porción de libertad que tenemos todavía los seres humanos, por la que podemos ser sancionados penalmente, ¿cierto? Porque podemos en alguna medida cambiar nuestra esencia. Pero sí creo hoy día, a estas alturas de mi vida, sí creo y soy un convencido. ¿Saben de qué? De que gran parte de las personas que están en los penales cubriendo una sanción, tal vez, están allí, no por lo que han hecho, sino por lo que son. Y en vez de ser castigados, tuvieron que ser tratados. En vez de ser castigados, además de sancionados, tendrían que haber sido compensados. Tendrían que haberse analizado eso. Entonces, en ese orden de ideas, chicos, en ese orden de ideas, jóvenes, lo que hoy día busco, lo que hoy día trato, es, en esta sesión en que tengo tantos jóvenes, es motivarlos a leer esto, motivarlos a investigar esto, ¿cierto? Porque, díganme, ¿es interesante? ¿O no? No, ¿verdad? Cuéntenme, ¿cómo voy de tiempo? Sí. Yo quiero llegar a usted. Ya nos llegó, doctor. Ya llegó. ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien. Siguiente. Miren. Esas
técnicas neurocientíficas que en el derecho penal tendrían que trabajarse mucho y no se hacen, y están en posibilidades de pedirlo los abogados, son, por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales. Esas resonancias magnéticas funcionales pueden detectar cambios en el flujo sanguíneo cuando las personas están en ciertos estados cognitivos o emocionales. ¿De acuerdo? Yo pregunto, si hoy día es posible hacer eso, ¿por qué no se trabaja en eso? ¿Por qué no se pide? Si la ciencia ya avanzó a ese nivel. O las magnetoencefalografías, que tienen que ver con técnicas que van a ver actividades cerebrales cuando examinamos cómo están tus funciones cerebrales. Doctor Almanza, esos exámenes cuestan $2,000, $3,000 la hora, sí. Pero algunos casos puede que ameriten o no. Siguiente. O estas tomografías por emisión de positrones, esta técnica conocida como la técnica PET. ¿De acuerdo? Que analiza la función cerebral, ¿para qué? Para verificar cómo es que está funcionando tu sistema neurocerebral, para que veas tú cómo es que la glucosa va llegando al cerebro y moviendo todo. O esta P300, esta es la más conocida de todas, la P300. ¿Qué es la P300? Te permite detectar activación inducida en el cerebro cuando alguien observa una imagen o escena impresa en la memoria. ¿Cierto? Permite deducir cuando una persona miente o dice la verdad. ¿Eso ha reemplazado a qué? Al polígrafo. El polígrafo hoy día, por lo menos hace 14 años en Estados Unidos, no se usa, ¿cierto? Acá lo usamos en un programa cómico, que salía, ¿verdad? Un tipo de barbita, recordarán. El valor no sé de qué. Ya. Pero el polígrafo no se usa. El polígrafo ha sido reemplazado por ese tipo de exámenes que sí son científicos. ¿El polígrafo qué medía? El polígrafo medía pulsaciones. ¿Qué medía? Presión arterial. ¿Qué medía? Sudoración. ¿Pero esto qué cosa lee? Te lee el cerebro. Siguiente. O estas tomografías axiales computarizadas que logra ingresar para verificar en imágenes tridimensionales cómo está funcionando el cerebro de una persona. O los electroencefalogramas, ¿de acuerdo? Para verificar trastornos cerebrales. Vamos. ¿Qué les estoy demostrando hoy día? Que nosotros los abogados tenemos un gran problema. Y nuestro gran problema es que nos creemos nuestros dogmas que vienen de generación en generación y repetimos cual autómatas credos que aprendemos de memoria en la universidad. Por ejemplo, ¿qué es el delito? Conducta típica antijurídica culpable y punible. Alguien es más inteligente y dice, no, yo soy bipartita. Conducta típicamente antijurídica, porque la tipicidad positiva es la tipicidad clásica y la tipicidad negativa es la causa de justificación. Yo sigo las escuelas bipartitas. Otros dicen, no, yo sigo escuelas tripartitas. Todos tienen un denominador común, ¿cierto? Sus conocimientos son acientíficos. ¿Por qué? Podrás hablar de Niklas Luhmann, podrás hablar de Hegel, podrás hablar de Jacobs en su cosmovisión de la teoría del rol. Podrás hablar de Roxin cuando recoge los postulados que hace años los planteó Honeck. Y con el alemán Beck, Roxin junta y habla de los riesgos. Pero todo eso es social. Todo eso es aproximativo. Todo eso es jurídico. Pero nada científico. ¿Se entiende? Eso es lo que somos los abogados, pues. Yo me podría tirar 3 horas acá con ustedes explicándoles el pensamiento de Jacobs, su teoría del rol social, desde sus orígenes, cómo lo gesta, cómo lo forma, cómo lo plantea, cómo es que aterriza, cómo es que analiza su prohibición de regreso
su principio de confianza. Podemos hablar de las exclusiones de imputación objetiva de Roxin. Podemos hacer paja acá, ¿cierto? Pero pregunto, ¿eso alcanza hoy día? ¿Eso alcanza? ¿Saben cuál fue mi gran frustración como penalista? Leer neurociencia. ¿Y saben qué? Analizar que mi vida la dediqué a la poesía y no a la ciencia. Por eso es que estoy tratando de recuperar y entender. ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en materia penal tomemos mejores decisiones. Para que cada vez eliminemos más las penas privativas de libertad. Para que diagnostiquemos más tratamientos. Para que ordenemos mayores medidas de seguridad. Y que el derecho penal no tenga solo abogados, sino sobre todo científicos. ¿Creen que estamos en estos tiempos o no? Si esa reflexión la hemos hecho hoy día, vale la pena el tiempo que le robé al siguiente ponente. Perdóname, amigo. ¿Sí? Doctores, muchísimas gracias.